Muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa de la Iglesia Virtual Alimento para mi Espíritu, mis 60 minutos con Dios. Es un programa donde alabamos, adoramos al Señor, como dice esa frase, es un tiempo de adoración, de enseñanza y de oración. Es un tiempo que queremos compartir con el Señor y queremos que de manera muy rápida, en estos 60 minutos, podamos compartir la palabra del Señor. Yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y pedimos la oración, la guía, la dirección del Espíritu Santo para que en este tiempo sea tu Espíritu el que nos hable a nuestro corazón, Padre Santo. Gracias. Hoy hemos traído un tema que quizás es muy repetitivo, que quizás es muy conocido, pero queremos hacer una pequeña reflexión sobre este tema. ¿Qué es la palabra y cómo opera en nuestra vida? Quizás es un tema que se ha tocado de muchas maneras, pero queremos hacer una pequeña reflexión sobre la palabra para que hablemos de ella de manera práctica en nuestra vida. Saber qué es la palabra y cómo ella actúa en nuestra vida. Lo primero que debemos entender, recordar, conocer, saber, Padre Santo, bajo tu dirección y la guía de tu Espíritu Santo, es que nosotros tenemos unos pilares que son los que sostienen nuestra vida de creyente, nuestra vida cristiana, nuestra vida como hijos de Dios. Esos pilares, bueno, sin importar el orden, pero sí la trascendencia, el primero de ellos es la fe. O sea, el primer pilar de nuestra vida espiritual es tener fe. Sin la fe no hay punto de partida, sin la fe no hay un punto en el cual podamos hacer quiebre en nuestra existencia para los cambios que se requieren en nuestra vida como creyentes. El segundo pilar de nuestra vida de creyentes es la oración. Sin la oración no tenemos relación con el Señor. Sin la oración no podemos tener ese contacto, esa comunicación con el Señor. También para que lo que el Señor preparó para nosotros, que fue el plan de salvación, opere en nosotros, como pilar fundamental en nosotros, es el arrepentimiento. No hay proceso de salvación aplicado en nuestra vida si no hay arrepentimiento y si no hay proceso de cambio. Entonces, la fe, la oración, el arrepentimiento son pilares de nuestra vida. Pero un pilar también fundamental es nuestra íntima relación con el Señor, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Son pilares necesarios en nuestra vida, sin los cuales, si tú quitas alguno de ellos, seguramente tu vida de cristiano, tu vida de hijo, no está operando de la manera correcta. Tiene que haber fe, tiene que haber oración, tiene que haber un proceso de arrepentimiento y cambio, y tiene que haber una profunda intimidad con el Señor. El tema y la pregunta que nos nace en este momento sería hacernos la pregunta, entonces, ¿quién nos enseña a tener fe? ¿Quién nos enseña a orar? ¿Quién nos enseña a que nosotros debemos arrepentirnos y a iniciar unos procesos de cambio? ¿Quién nos enseña a tener intimidad con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? Quien nos enseña todo esto es la palabra del Señor. Es a través de la palabra del Señor que nosotros podemos incrementar la fe que se nos fue dada. Es a través de la palabra que nosotros sabemos y aprendemos a orar. Es a través de la palabra que entendemos la trascendencia, la importancia del arrepentimiento y de los procesos de cambio en nuestra vida. Es a través de la palabra que nosotros tenemos intimidad con el Señor. Entonces, la palabra es como la amalgama, es como
en una construcción de ladrillos, que es como el cemento que pega todas las unidades, ¿cierto? Entonces, es la palabra la que amalgama la fe, la oración, el arrepentimiento, la intimidad con Dios y nos enseña a cómo manejar cada una de estas circunstancias en nuestra vida. Entonces, debemos tener una profunda reverencia, un profundo respeto y entender la pertinencia de la palabra en todas las circunstancias y momentos de nuestra vida. Hablo de la reverencia y el respeto en el sentido de que muchas personas creen que tener la Biblia física es suficiente, que tener la Biblia en la casa, quizás abierta en el Salmo 91, ahí en un altar, en un atrio, en una atril, bueno, donde la quieran tener, y tenerla abierta ahí, eso es suficiente. Eso no es reverencia, eso no es respeto, eso no es valoración de la palabra. Nosotros debemos aprender quizás de otras culturas como la judía en el sentido de la reverencia y el respeto que se tiene por la palabra. Nosotros tratamos la Biblia como cualquier libro. Nuestra Biblia a veces está en medio de las revistas, en medio de los periódicos, en medio de la biblioteca donde nosotros consideramos que debe estar la Biblia. La Biblia, como se le dijo a Josué, debe estar en nuestra cabecera, en donde podamos leerla de noche y de día. La palabra del Señor es tan importante y es tan trascendente, tan pertinente en nuestra vida, que en todo momento debe estar cerca de nosotros, pero tratada con respeto, con reverencia, sabiendo lo que representa la palabra. Y si no lo sabemos y si no lo recordamos, hoy vamos a hacer un pequeño análisis, una pequeña reflexión. Quizás voy a nombrar 11 punticos nada más de 500, 600 puntos que se tienen que tener en cuenta con referencia a la Biblia, pero me parecen más trascendentes los siguientes. ¿Qué es la palabra del Señor? Entonces, la palabra del Señor, lo primero que debemos entender, y creo que es la parte más difícil de esta comprensión, es entender que la palabra es Jesucristo. La palabra no es un objeto, la palabra no es un libro, la palabra no es un texto, la palabra es Jesucristo y lo debemos entender de esa manera. La palabra, como lo llama Juan, el verbo es el modo de creación del Señor. Dado el verbo, Dios dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. Entonces, debemos entender que esa Biblia, que ese libro que usted ve por ahí físicamente, tiene una trascendencia superior y que el respeto y la reverencia a ese libro se tiene que dar no en que usted lo guarde, lo cuide, lo mantenga sin polvo, lo mantenga limpio, no. El respeto y la reverencia que requiere esa palabra es aquella en la que usted consulta, en la que usted desgasta ese libro, viviendo su vida bajo la dirección de esa palabra. ¿Por qué decimos que la palabra es Jesucristo? Porque la misma palabra lo dice. Dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hasta acá está hablando del verbo. Recordemos que verbo es otra manera de decir palabra. La palabra en Juan nos está diciendo que el verbo estaba en el principio, que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Pero ¿cómo clarificamos que ese verbo es Jesucristo? Dice la palabra en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Partiendo de acá, nosotros podemos entender la necesidad de la reverencia y el respeto, el valor, el peso que tiene la palabra. No se trata de un libro, no se trata de que eso físicamente que ven nuestros ojos. Entonces, debemos entender que la palabra
es una persona, que la palabra es Jesucristo, que la palabra tiene naturaleza espiritual al igual que la tiene Jesucristo, que la palabra tiene propósito, que la palabra tiene que servir de manera práctica en nuestra vida, que nuestra palabra, que la palabra del Señor tiene trascendencia. ¿Trascendencia en qué sentido? La palabra tiene trascendencia es que porque ella me permite conocer a Dios. Si hay algo trascendente e importante en nuestra relación con Dios, es conocerlo. Usted nunca podrá tener relación con alguien que no conoce. Usted no pudo haberse casado con un desconocido, usted no pudo establecer relación con alguien que usted no conoce, que usted no distingue, que usted no tiene en su conocimiento, que no sabe cómo se llama, que no sabe cómo actúa, que no sabe cómo decide, cuáles son sus intenciones, cuál es su manera de actuar. Si no hay conocimiento, no hay relación. Entonces la palabra nos permite conocer al Señor. Ese conocimiento de Dios nos muestra entonces que Él tiene un plan para nosotros, que es el plan de salvación. Pero también que la palabra es el manual con el que nosotros vamos a llegar a esa salvación. Y también la palabra es el camino de la evangelización. Entonces, la palabra, ese verbo del que habla Juan, ese verbo que se hizo carne, ese verbo que habitó entre nosotros y es Jesucristo, es la palabra que nosotros debemos usar para evangelizar, para que nosotros llevemos a otros, a quienes necesitan la palabra del Señor, que es el cumplimiento del plan de salvación. Entonces, primer elemento que debemos tener en cuenta, básico, trascendente, es que la palabra es Jesucristo. Entonces, ya entendiendo que la palabra es Jesucristo, podemos entender lo siguiente. Dice la palabra, en el segundo elemento, podemos decir que la palabra nos conoce. Voy a hacer una pequeña observación. ¿Cuál revista, cuál periódico, cuál libro de los que usted tiene en su biblioteca lo conoce a usted? Ninguno, ¿cierto? Ninguno tiene esa capacidad. ¿Por qué? Porque son algo físico, porque son algo que el hombre hizo. Pero la palabra, siendo Jesucristo, tiene los atributos de una persona. Entonces, la palabra nos conoce. Entonces, dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, nos está diciendo o nos está diciendo de otra manera que la palabra está viva. ¿Por qué está viva? Porque es Jesucristo. ¿Por qué es eficaz? Porque tiene el poder de Jesucristo. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, lo que quiere decir es que la palabra tiene el poder de penetrar dentro de nosotros a lo más profundo de nuestro ser y determinar a través del conocimiento que ella tiene de nosotros, si nuestras acciones, si nuestros pensamientos, si nuestras palabras tienen intenciones buenas o malas. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra en sí misma es, la palabra es Jesucristo, pero la palabra, por ser Jesucristo, tiene esos atributos de una persona. Es viva, es eficaz, penetra dentro de nosotros y nos conoce. Claro, tenemos que explicar que esta palabra nos conoce en la medida en que nos expongamos a ellas. Si tú nunca abriste la Biblia, si tú nunca la conociste, pues la palabra no está en tu vida, no es parte de tu vida. Jesucristo no es parte de tu existencia. Entonces, debemos entender que la palabra, por ser Jesucristo, la palabra también nos conoce. También debemos entender que la palabra no está diseñada, no está hecha, Jesucristo como palabra no está ahí porque sí. La palabra debe tener y tiene un propósito específico. La palabra fue diseñada, fue escrita con unos propósitos específicos.
Y esos propósitos son los que se aplican en nuestro diario y cotidiano día y manera de vivir. Dice la palabra del Señor en la enseñanza que Pablo le da a Timoteo. Dice en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora el propósito de todo eso, de la enseñanza, del redarguir, del corregir, de instruir en justicia, ¿para qué es eso? A fin o para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, podemos decir que la palabra es Jesucristo, que la palabra nos conoce, pero que la palabra tiene un propósito específico. ¿Cuál es ese propósito específico? Que nos quiere hacer perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Ese es el propósito específico de la palabra. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer, yo quiero ser perfecto como hijo de Dios. Quiero tener una vida de cristiano perfecta. Yo quiero estar preparado para hacer las obras buenas del Señor. El camino es la palabra, porque esa palabra nos va a enseñar, esa palabra nos va a rearguir, esa palabra nos va a corregir, esa palabra nos va a instruir para que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, la palabra, si nos empezamos a dar cuenta, tiene visos prácticos para nuestra vida. No se trata de algo que está ya escrito, fábulas, cuentos, historias, lo que usted quiere imaginar. ¿Qué fue que pasó allá en el pasado? ¿Qué fue que hace 2000 años? Que no importa. Esa es la visión humana natural de la palabra. Pero cuando entendemos bajo la dirección del Espíritu Santo que la palabra es Jesucristo, que la palabra me conoce y que la palabra tiene un propósito para mi vida, entonces empezamos a entender que nosotros debemos conocerla y aferrarnos a ella como el modelo, el manual que nosotros debemos seguir. ¿Quién de nosotros no quiere ser perfecto ante los ojos del Señor? ¿Quién de nosotros no quiere tener la capacidad de ejecutar las obras del Señor? Si lo queremos y si lo anhelamos como hijos de Dios, como cristianos y como creyentes, entonces dejémonos enseñar, dejémonos rearguir, dejémonos corregir, dejémonos instruir por la palabra para llegar a ser esos perfectos que son capaces de ejecutar las buenas obras del Señor. Pero no solamente esto, en la cotidianidad de nuestra vida, en las circunstancias particulares de nuestro diario vivir, la palabra es guía en el camino de nuestra vida. La palabra nos guía, nos muestra el camino, nos ilumina el camino, como lo dice en Salmos 119, 105. Dice la palabra del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos dudas, preguntas, temor, inquietud por lo que ha de ser nuestro futuro, pues la palabra nos está diciendo, si quieres iluminar el futuro, si quieres tener una guía hacia el futuro, si quieres prepararte hacia el futuro, la palabra te va a enseñar y a ser guía para tu futuro. Entonces, no solamente es Jesucristo, no solamente nos conoce, no solamente nos vuelve perfectos y capaces para las buenas obras, sino que nos guía en nuestro diario vivir. Nosotros tenemos que aprender a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo a través de la palabra. Nosotros tenemos que entender que por muy capacitados, muy estudiados, por muchos títulos que tengamos, por mucha experiencia que nos hayan dado los años, nunca superaremos la capacidad de guía espiritual que tiene la palabra. Podemos ser sabios, expertos, doctores, unas lumbreras en cualquier área del conocimiento humano. Pero en la forma de vivir, la manera de vivir, la única guía que nos puede dar esa claridad
hacia el futuro es la palabra del Señor. Nosotros podemos ver profesionales, grandes profesionales de cualquier rama, exitosos en su profesión, exitosos en lo que conocen, exitosos en lo que hacen, pero seguramente su vida no es tan exitosa. Su relación familiar no es tan exitosa. Lo que anhela en su corazón no es tan exitoso. Quizás vive en soledad, en sufrimiento, sintiendo vacío, porque no es el conocimiento humano quien nos va a guiar hacia un futuro alumbrado a través del Espíritu Santo. Es la palabra la que es guía para nuestro camino en nuestra vida. La palabra también nos dice, y aquí es algo donde nosotros debemos operar en nuestra responsabilidad. La palabra es el poder transformador que opera en nuestra vida. Nosotros, bajo la dirección del Espíritu Santo, en el conocimiento de la palabra, es cuando tenemos la capacidad de ser transformados en nuestra vida. Muchas personas me preguntan cuando estamos en clases, en capacitaciones, que cómo hace para contener ese temperamento agresivo que tiene, que cómo hace para no reaccionar de la manera que normalmente reacciona agresiva y violentamente. La única opción es que usted le permita a la palabra asumir control de todas sus emociones, de sus pensamientos, de sus palabras, llenarse de palabra en su corazón, en su espíritu y en su ser para que sea transformado. Pero esa transformación opera en nosotros con una condición. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. La palabra tiene el poder de transformar nuestra vida, pero la palabra opera en ese poder transformador no por las intenciones de nuestro corazón, no por las palabras que digamos, sino por nuestras acciones en función y de acuerdo a la palabra. Nosotros podemos decir que somos cristianos. Nosotros podemos decir que somos santos. Nosotros podemos decir que creemos en Jesucristo. Nosotros podemos decir muchas cosas. Podemos tener intención de ir al culto. Queremos intención de leer la palabra. Tenemos intención de cualquier otra cosa dentro de lo ceremonial de nuestra fe cristiana. Pero eso no transforma nuestra existencia. Nuestra existencia será transformada en la medida en que nuestras acciones representen el conocimiento de la palabra. Si nuestras acciones, nuestro pensamiento y nuestra palabra representa que nosotros conocemos la palabra, que nosotros la aceptamos, que nosotros la obedecemos y que nosotros somos hacedores de palabra, entonces el poder transformador de la palabra operará en nosotros. Si usted llena su corazón, su mente y su espíritu como hacedor de palabra, le aseguro que ese temperamento agresivo va a desaparecer. Y en lugar de maldecir y de proferir palabras negativas hacia una persona que le hace daño, usted tendrá la capacidad de bendecirlo, tendrá la capacidad de orar al Señor y de clamar al Señor con el corazón para que esa persona también sea tocada por el Espíritu Santo. Y su reacción será totalmente diferente. Y va a descubrir que la palabra lo transforma de manera tan profunda que usted mismo tendrá que hacer el ejercicio de conocerse a sí mismo. La palabra nos limpia. Nosotros tenemos un proceso de arrepentimiento para llegar a la salvación, pero nuestra cotidianidad tenemos que aplicarla en procesos de arrepentimiento y de limpieza permanente. Y la palabra nos limpia. La palabra nos va lavando desde nuestro interior para que nosotros estemos a cuentas con el Señor. Dice en Salmos 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Claro, definido, específico,
¿Con qué se limpia nuestro camino? A medida que nosotros guardamos la palabra del Señor en nuestra vida. ¿Cómo limpiamos nuestras acciones? Somos pecaminosos, hemos pecado, hemos fallado, hemos errado, hemos sido rebeldes con nuestro Señor. ¿Cómo limpiamos nuestro corazón de la culpa? ¿Cómo limpiamos nuestro corazón de la vergüenza? ¿Cómo limpiamos nuestro corazón de ese pesar? ¿Cómo limpiamos nuestro corazón de todo eso que afectó nuestra vida? Hay uno que acabamos de celebrar que murió en la cruz por nosotros, que derramó su sangre por nosotros, pero esa sangre opera en la medida que nosotros acatemos lo que la palabra nos dice. Guardar la palabra nos limpia en el proceso de nuestro camino. Nosotros oramos frecuentemente. Nosotros elevamos nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestros ruegos permanentemente. Pero ¿cómo llega la respuesta del Señor? ¿Cómo llega la bendición del Señor? La palabra es fuente de bendición. El conocimiento de la palabra, el acatar la palabra, el obedecer la palabra, nos coloca en la posición, en la actitud y en el tiempo y en la relación correcta con el Señor para que la bendición fluya en nosotros. Dice Lucas 11:28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Bienaventurados quiere decir que usted es triplemente bendecido, bendecido por el Padre, bendecido por el Hijo, bendecido por el Espíritu Santo. Y Cristo dice en su palabra, bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La buena ventura en nuestra vida, la bendición en nuestra vida está relacionada en la medida en que proporcionalmente nosotros obedezcamos y guardamos la palabra. Si no guardamos la palabra, es difícil que Dios nos bendiga. Claro, hay bendiciones universales. La palabra dice que el sol sale para todos, que la lluvia cae para todos, que el poder creacional y de germinar de la tierra es para todos, etcétera, etcétera. Pero nosotros oramos por cosas particulares, por cosas personales, por necesidades personales. ¿Cómo nos colocamos en la posición correcta? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, la aplican, la guardan en su cotidianidad. Nosotros vivimos asustados en este tiempo. Nosotros vivimos preocupados, nosotros vivimos en temor por las circunstancias que el mundo está viviendo. Déjeme decirle que la palabra es el sistema de protección espiritual que Dios determinó para nosotros. Nosotros queremos protección. La palabra es el sistema de protección que Dios diseñó para nosotros. Dice la palabra en Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es en su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Escudo. O sea, sistema de defensa, sistema de protección, sistema de guarda, sistema de cobertura es la palabra del Señor. Cuando nosotros esperamos de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que la palabra nos dice del Señor, nosotros estamos creando en nosotros, para nuestra familia, para nuestros armados, para todos los que están en nuestro corazón, un escudo de protección. Nosotros oramos por nuestra familia, pero ore por su familia tomando lo que dice la palabra del Señor, conociendo lo que la palabra del Señor dice, y ese escudo es operativo y práctico en nuestra vida y nos defiende de las circunstancias que el mundo está viviendo. También la palabra es el alimento. ¿Qué tipo de alimento? El alimento espiritual. Nosotros tenemos un alimento natural que es el pan, pero la palabra es el alimento. ¿Qué es el alimento para nosotros? Nosotros
Vivimos nuestro día, las 24 horas del día, el día y la noche. En el día, nosotros nos proveemos de desayuno, almuerzo, comida. En otras partes son cena, en algunas culturas son 6 comidas en el día, etcétera, etcétera. Cada cultura con lo que hace. Pero lo que está haciendo es proveyéndose de la energía necesaria para actuar en este mundo natural. Pero usted y yo estamos llamados a actuar en el mundo espiritual. Estamos llamados a actuar en el reino y desde el reino a afectar nuestra vida natural. Pero ¿cuál es la energía y cuál es el alimento que nos sustenta en el reino? La palabra. Dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son el alimento espiritual que nos empodera para tener capacidad de actuar y de saber actuar en el reino del Señor. El alimento natural sostiene nuestro cuerpo natural, pero el alimento espiritual, que es la palabra, nos sostiene para tener capacidad de actuar también en el reino de Dios. También la palabra, como es obvio, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, la palabra es el camino de la salvación. ¿Cómo seremos salvos? Pues a través del conocimiento de la palabra. ¿Cómo seremos salvos? A través de estudiarla, escudriñarla, a través de aceptarla, aplicarla y obedecerla en nuestra vida. La palabra del Señor nos dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Nosotros nos convertimos, pero esa conversión es el principio de un proceso. Y ese proceso se lleva a cabo hacia el camino de la salvación a través del conocimiento de la palabra. La palabra nos enseña a no errar, a no desviarnos del camino, a no salirnos, como dice la palabra, ni a la izquierda ni a la derecha, para mantener nuestra salvación. Porque la salvación es un proceso que se inicia con la conversión, pero continúa toda nuestra vida. Y la palabra es la guía, la palabra es el manual, la palabra es el mapa que nos lleva en el camino de nuestra existencia. Pero también la palabra nos enseña algo muy importante. La palabra nos enseña a ser libres. La palabra es quien nos hace libres. La palabra nos lleva de tal manera que nosotros podamos entender que la libertad que ofrece el mundo no tiene nada que ver con la libertad que nos ha dado Dios. Dice Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, ojo, si vosotros permanecéis, permanencia, estabilidad, consistencia, persistencia, estabilidad en la palabra, permanecer en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Condición para ser libres, conocer la verdad. Condición para ser libres, conocer la verdad. Hay opresiones, hay debilidades, hay ataduras, hay problemas, hay conflictos en nuestra vida. Conozcamos la verdad para que esa verdad nos liberte de eso que nos oprime, de eso que nos hace daño. Nosotros debemos entender que el conocimiento de la palabra nos hace sus discípulos, pero adicionalmente nos permite conocer la verdad. Cualquier persona que tenga que ver con estrategias,
con logística, con informes de guerra, con militares, con estos poderes que se manejan en la tierra. Si nosotros le preguntamos a ellos cuál es el poder más importante que ellos necesitan para vencer, para ganar una guerra, para ganar una batalla, ellos nos dirán con muchísima facilidad el conocimiento. El conocimiento es poder. Y el conocimiento de la verdad nos hace libres. Por eso esta reflexión es tan importante, porque la palabra nos ayuda en todos estos procesos. Gracias. Quisiera agregar un elemento más. La palabra también tiene la capacidad de hacer que nosotros demos frutos. En Mateo capítulo 13, versículo 23, si no estoy mal, dice la palabra, más o menos, dice que el que fue sembrado en buena tierra es aquel que entendió la palabra y la aplica. Y entonces tendrá capacidad de dar fruto al 30, al 60, al 100%. Entonces la palabra también nos Mateo, enseña. ¿qué, pastor? Mateo 13:23, por favor. Mateo 13:23. Entonces, nosotros tenemos que entender que todos estos elementos, más si queremos hacer la lista de lo que la palabra del Señor hace en nuestra vida, tendríamos que hablar de, no sé, 500, 600 elementos de la palabra que nos ayudan en nuestra vida cotidiana. Si nosotros vamos conociendo paso a paso, día a día la palabra, vamos a descubrir qué nos sirve para nuestras relaciones, qué nos sirve para nuestra parte económica, qué nos sirve para la salud, qué nos sirve para la salvación, qué nos sirve para mi intimidad con el Señor, para que nos sirve para tratar a mi esposa o a mi esposo, qué me sirve para cómo tratar a mis hijos, a mis vecinos, para, no sé, para todo lo que usted se pueda imaginar. Si usted le permite a la palabra te va a enseñar. Esta es una reflexión que hasta ahora tiene un principio. Estos 11, 12 elementos que hemos tratado hoy, estos elementos son el principio de lo que la palabra puede hacer por ti, de lo que necesariamente nos transforma a través de su conocimiento. Pero el primero que nosotros debemos tener presente es que la palabra es Jesucristo. Nunca, pero nunca olvidemos que la palabra es Jesucristo. Y como es Jesucristo, es una persona, es viva, eficaz, nos conoce, nos ayuda, nos entiende, nos dirige, nos muestra el camino, nos alumbra. Por eso, dispóngase en su corazón en este instante. Oremos al Señor y digámosle al Señor que nos lleve en el conocimiento de su palabra a través del Espíritu Santo, para que todas estas cosas que operan a través de la palabra se ejecuten en mi vida. Quiero sanidad, quiero liberación, quiero sanidad interior, quiero una economía estable, quiero buenas relaciones con mi familia. El conocimiento de la palabra es la fuente de todas estas cosas. Yo sé que usted y yo tenemos en este instante necesidades particulares. Póngalas delante del Señor en este momento y entienda que la palabra amalgama la fe, la oración, amalgama el arrepentimiento, el cambio que usted quiere tener, pero que también lo ayuda en la intimidad con el Señor. Y que es ese conocimiento de la palabra la que lo va a fortalecer mental, psicológica y emocionalmente para enfrentar las circunstancias de la vida. Digámosle al Señor, Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor. Aquí estamos tocando, como se diría, la punta del iceberg. Estamos viendo algo de lo que ha llegado a nosotros a través de este programa, Mis 60 Minutos con Dios, Padre Santo. Pero es una pequeña porción de lo que tu palabra puede hacer en nuestra vida, de lo que tu palabra puede cambiar, transformar, modificar, hacer crecer, Señor, en nuestra vida. Es tu palabra la que nos capacita. Es tu palabra, el conocimiento, es lo que nos da el poder para llegar a la transformación, al cambio, a la ejecución de una vida espiritual real como hijos tuyos, Padre Santo.
Gracias, Señor. Gracias, gracias te damos, Padre Santo, porque tu palabra nos enseña, nos guía, nos dirige, Padre Santo, porque tu palabra nos muestra el camino, porque lo alumbra, porque nos lleva de tal manera, Señor, que tu palabra nos mete en ese sendero, Padre Santo, y evita que vayamos a la derecha, a la izquierda. Es tu palabra la que llena nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, y saca de nosotros la reacción de las emociones desbordadas, la forma equivocada de reaccionar en nuestra vida, Padre Santo. Es tu palabra la que nos permite, Padre Santo, ser personas que realmente representemos lo que somos, que es ser hijos tuyos, Padre Santo. Somos, a través del conocimiento de la palabra, hombres y mujeres perfectas, preparados para toda buena obra. Es tu palabra en el cumplimiento de ese propósito que nos lleva a ser bendecidos para bendecir a los demás, a todo aquel que lo necesita. Es tu palabra que nos da el poder para caminar nuestra vida de manera diferente, aún en contravía de lo que el mundo y la sociedad opine. Gracias, Señor. Este es un principio, Señor. Enséñanos a través de tu palabra, bajo la dirección del Espíritu, todo lo que ella hace en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.